Desde un comienzo, la nueva dirección del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el SENDA, ha marcado ciertas diferencias con la administración anterior. Vamos a abordar precisamente los puntos que tiene por delante el trabajo del SENDA con su nuevo director, Patricio Bustos, que nos acompaña aquí en Resumen Ejecutivo. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Director, cuando usted fue nombrado, inmediatamente vinieron las reacciones políticas, por supuesto. Muchos parlamentarios aplaudían su nombramiento, veían en esto un cierto cambio de foco respecto a lo que estaba haciendo su antecesor. Y sus primeras declaraciones, algunos la interpretaron en esa línea también. ¿Cambia o no el rumbo del SENDA a partir de la llegada suya? Yo diría que se adecúa al momento en el cual hay un proyecto de gobierno de intervenir fuertemente, manteniendo las líneas de golpe al narcotráfico a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las policías, los jueces, los fiscales que realizan una labor notable desde el punto de vista de la represión a quienes ofrecen el producto y un refuerzo a las líneas preventivas de rehabilitación, de tratamiento y de reinserción social que trabaja SENDA. Por lo tanto, yo diría que hay un momento distinto al que tenía mi antecesor desde el punto de vista del contexto también, el que hay indicaciones y no es extraño que alguien que finalmente a través de un concurso es nombrado por el gobierno defienda las políticas de gobierno. Sí, claro, pero lo que cambia no es tanto el contenido del proyecto como estas indicaciones. El espíritu del proyecto es relativamente similar, ¿no? Si bien baja la cantidad permitida de posesión de marihuana, por ejemplo, claro, o el número de plantas, de todas maneras hay cierto marco que está favoreciendo ese acceso a nivel doméstico, digo. No hay un favorecimiento, hay una realidad. Nosotros tenemos cifras muy consistentes desde el punto de vista de los estudios en Chile, en que se nos demuestra que en una clase de 30 alumnos hay uno que ha consumido alguna vez cocaína, en un curso de 30 alumnos hay uno que ha consumido pasta base, en un curso de 30 alumnos hay 10 que han consumido marihuana, y en tabaco, en población juvenil y en población adulta, en el último mes hay un consumo notable y lo peor es que en muchos casos un tercio, 2/3, según las edades, han estado en estado de borrachera, por decirlo de una forma así. Entonces hay un problema en el cual tenemos alternativa de esperar que el problema siga siendo un problema de narcotraficante y de consumidor, un problema delictual, digamos. O el Estado interviene para poder regular esta situación desde el punto de vista de una realidad que en salud pública uno no siempre trabaja con las cosas como quiere. Pero en un baile de cifras uno tiene que tomar una posición. ¿No era posible el escenario de decir, a ver, nosotros tenemos este contexto, esta es la realidad, ¿sí? ¿Cómo la modificamos, por ejemplo, para que de esos 30 alumnos el consumo, en el caso de marihuana en particular, llegue a 0? Yo sé que es un ideal probablemente imposible de alcanzar, pero a lo que voy es cómo llevamos esa cifra lo más bajo posible. Yo comparto su ideal y comparto también lo segundo, pero lo segundo es viable, que es reducir el consumo a través de medidas de prevención que nosotros desarrollamos desde el punto de vista de SENDA, pero no solos. No es por citar reuniones, pero las próximas semanas voy a tener reunión con la ministra de Educación para tratar todo el problema de consumo escolar, con la ministra del Trabajo para ver todos los planes de calidad de vida laboral, con todo lo que es el ámbito juvenil, el ámbito de salud, para intersectorialmente trabajar los temas desde el punto de vista de una realidad que, como muy bien decía usted, no es lo ideal. Sí. O sea, lo ideal sería que no existiera. Y lo ideal también sería que nosotros lográramos cero consumo. Pero nosotros trabajamos con lo que llamamos prevención del daño al máximo posible, es decir, reducción del daño. Y para eso nosotros trabajamos políticas públicas. Porque lo otro, la de reducción cero, es imposible. La reducción cero ha sido imposible en cualquier país del mundo. Pero sí es posible desarrollar políticas públicas, y en eso estamos, que signifique enfrentar una realidad que quisiéramos que fuera distinta, pero en la cual nosotros somos protagonistas. Esto no puede seguir siendo un problema entre narcotraficantes y consumidores, y tampoco puede asociarse un consumidor a un microtraficante, que es un delito. Director, ¿y en los jóvenes es posible llevar a 0? ¿O también aparece como un ideal imposible de alcanzar? Nosotros trabajamos con el ideal mezclado con
quisiéramos llegar a esto, pero con una realidad en la cual en salud pública es muy difícil lograr llegar a cero. Lo que sí nosotros tenemos políticas públicas que van desde la niñez hasta las personas adultas. Con distintos sectores también trabajamos preferencialmente mujeres en algunos casos y por supuesto que trabajamos todo el tema de construir políticas públicas colectivamente, sin descalificar a nadie. Para el 3 de marzo, para ser coherentes, nosotros hemos invitado a todos los exdirectores de CONACE y Senda, sean cuales sean las posturas que han tenido, incluido mi predecesor, que de inmediato, al igual que la doctora Fiorenzano, la doctora Lilia Morales, han aceptado la invitación. Con ellos vamos a construir una parte de las políticas públicas, la otra la vamos a construir con los distintos sectores, incluyendo la madre de una población con que nos reunimos la semana pasada y con el joven que está en tratamiento, al cual le decíamos, aquí está en tratamiento, ¿cuál es tu preocupación? Y él nos decía, ¿qué voy a hacer después? Por lo tanto, la reinserción de las personas socialmente, evitando la discriminación, que es recíproca, ¿no? Es hacia las personas que consumen y de los consumidores, hacia una sociedad que no les da oportunidades. Esas cosas hay que superarlas desde el punto de vista de una intervención de Estado. Director, es que el foco pareciera ser distinto desde los 18 años para arriba y los 18 años para abajo, por poner así una raya entre ambos grupos. De los 18 para arriba lo que se busca es regular el consumo. De los 18 hacia abajo, llevarlo a cero, sabiendo que es imposible, pero el objetivo final me refiero, y los esfuerzos están orientados ya. ¿Por qué no replicar ese mismo esfuerzo que se hace en los niños y jóvenes, donde se asume que el consumo de marihuana es un problema muy grave y eso pareciera matizarse en los adultos, en definitiva? No, aquí no hay ningún relativismo. Ojalá, como decía usted, desde el punto ideal, que nadie consumiera drogas. Como es ideal, no es posible alcanzar. Desde el punto de vista de los esfuerzos. Desde el punto de vista de los esfuerzos hacemos lo máximo posible para tener resultados. Así trabajamos en salud pública y así se trabaja en muchas áreas donde se mezcla la ciencia con las ciencias sociales, la ciencia biológica. Entonces nosotros tenemos que trabajar desde el punto de vista de intervenir y de tener resultados. Estas cifras que yo le daba anteriormente son estudios reales para Chile y en base a la realidad chilena nosotros tenemos que buscar algún tipo de alternativa que permita que esto no siga avanzando. Nosotros tenemos dos alternativas: o dejar que esto siga siendo un tema de narcotraficantes y consumidores, o intervenir con políticas públicas que signifiquen tomar medidas que sean efectivas desde el punto de vista de la reducción del consumo y de la reducción del daño a las personas que están afectadas. Usted decía que el camino a seguir, o lo que se buscaba como ejemplo, quizás como modelo, era Estados Unidos y Uruguay. La verdad que ¿Era preciso eso? Lo que yo dije es que había que regular, como se ha hecho en otros países. No dije que había que copiar ningún modelo. Aquí hay muchos modelos, nos han tirado encima el modelo de Islandia, Colombia, Estados Unidos, Uruguay. Son todas situaciones no comparables. En Uruguay hay un estanco de productos. En Chile se está planteando otra alternativa. Pero no podemos hacer la vista gorda de que durante los incendios se encontraron 2.100 plantas de marihuana, que obviamente no eran ni para uso medicinal ni para consumo individual. Entonces, esas realidades son las que tenemos que enfrentar desde el punto de vista de la salud pública, sin descalificarnos y construyendo alianzas con todos aquellos que quieran participar de este proceso. Yo ya tengo una reunión programada con las sociedades científicas, que cuidan a los niños tanto como yo y tanto como usted. Y también con aquellos que promueven el uso medicinal. Si es que llegan a pedir reunión, también me voy a juntar con ellos. Las políticas públicas se construyen con todos aquellos que quieren ser actores desde un punto de vista de colocar en el centro las personas. Con los niños, lo que usted me decía, disculpe, con los niños, 3 años de cárcel a 10 años para quienes promueven, incentiven o distribuyen. No hay un relativismo. Hay una medida que significa castigar a aquellos que permiten, incentivan, promueven o distribuyen droga en los niños. Director, usted que ha seguido el debate en el Congreso y que ya ha tenido incluso la posibilidad de conversar con algunos parlamentarios, ¿le parece el foco del debate que está dividido entre los liberales y los conservadores, o al menos así pareciera? ¿Le parece correcto ese foco de la discusión? Yo cuando me dijeron si era liberal o conservador, yo dije soy salubrista y voy a colocar la salud de las personas como mecanismo para que convoquemos a aquellos que tienen una postura liberal, por ejemplo, respecto al uso de cannabis medicinal o otras medidas de ese tipo, calificados liberales. Y a los conservadores que quieren que castiguemos fuertemente a quienes distribuyen a los niños, vamos a lograr consenso para construir políticas públicas lo más amplias posible. Aquí no sobra nadie, aquí vamos a escuchar las opiniones de todos. Como les decía anteriormente, nosotros vamos a tener reunión con exdirectores de CONACE y Senda, con las sociedades científicas que han colocado propuestas sobre la mesa, con aquellos que promueven el uso medicinal, pero también con la comunidad,
por eso que le mencionaba, la madre que tiene un hijo adicto a alguna sustancia y el niño que está afectado de esta situación van a ser escuchados también para que ellos nos den idea de cómo construimos políticas públicas. Pero cuando el tema se plantea desde un punto de vista moral, digamos, valórico, entre liberales y conservadores, se pierde ese foco de salud pública, ¿no? Ojalá que no sea así, porque aquí hay culturas en las cuales se polarizan, se descalifican. A mí el primer día me trataron de ignorante por defender una política pública distinta a la de otros, y eso no me afecta en absoluto. A esta persona que me dice ignorante y que trata a personas con adicciones, yo le digo qué bueno que hace su trabajo. Yo hasta le mandaría pacientes, pero las personas que llegan a él no son el joven que está botado a 3 cuadras, yo vivo en Macul, a 3 cuadras en una plaza. Ese joven aún no ha enganchado con quienes tienen que tenderle una mano para sacarlo de ahí. Sí. Entonces, el que me trata de ignorante y que está tratando personas, yo le digo qué bueno que te vaya bien, y ojalá sigas haciendo tu trabajo. El tema es más complejo, ¿no? El tema es más complejo. O sea, aquí no es solo de delantal blanco. Es de comunidad, de antropología, es de sociólogos, es de comunicadores y sobre todo de maestros. Porque cuando nosotros tenemos que equilibrar los riesgos del daño con aquellos factores protectores, la escuela surge como un potente instrumento de sensibilización y de información. Uno de los jóvenes que había llegado a este centro de rehabilitación lo habían enviado los maestros. Levantémosle una estatua a los maestros de Chile que se preocupan de este tema, y que tienen ese grado de involucramiento. Así como a los profesionales de atención primaria en los consultorios que están haciendo pesquisa pescosa. Director, hablemos de lo que pasa en los colegios, porque precisamente ha aumentado el consumo en los jóvenes, en el caso creo que la mayoría de las drogas, pero la marihuana en particular, y ha disminuido la percepción de riesgo respecto a la marihuana. ¿Fracasó el Estado de Chile en los últimos años en esta política? No, lo que ocurre es que el tema se complejiza, porque cuando se polarizan las posturas, como las que usted mencionaba, de aquellos liberales que descalifican conservadores, no se construyen políticas públicas en conjunto. La semana pasada me reuní con Luis Toledo, encargado del tema de drogas de la Fiscalía, del Ministerio Público. Él me decía, ojalá que no siga marihuanizándose el tema, porque el tema del alcohol es un extremo más masivo, más dañino para la población, y por otro lado tenemos que no es solo marihuana, cocaína, heroína, éxtasis y otras sustancias químicas que están distribuyéndose entre los jóvenes y que son baratas, accesibles. Y donde ha aumentado el consumo. Y donde ha aumentado muchísimo el consumo y muchas veces no se identifica la sustancia. A ese nivel estamos. Entonces, centrémonos en el problema basado en la realidad, buscando fórmulas en Chile y convocando a todos aquellos que tienen algo que decir para resolver este tema. ¿Y cómo es posible que no reconozcamos todos un fracaso en determinada política cuando no ha ido aumentando el consumo, no solo en la marihuana, en todas las drogas? Porque en Chile tenemos más de 15 millones de personas que somos mejores entrenadores que Bielsa y San Paolo y juntos. Entonces, cuando uno se autoescucha las soluciones que tiene y no escucha a los otros, es bastante difícil construir políticas públicas. Este tema o se enfrenta desde el punto de vista de que es solo de carabineros, PDI, policías y fiscales, o se enfrenta socialmente cada uno desde su punto de vista, incorporando los elementos de salud pública, pero considerando que es un tema bastante más amplio. Lo que hasta ahora no se ha hecho, por lo que hasta ahora hay que fortalecer. Yo no soy Mesías que vengo llegando y ahora resolvemos el tema. Yo lo que traigo es una política de gobierno coherente con una situación que ojalá no hubiera sido así, pero sobre la cual tenemos una sola alternativa y que es intervenir con una política de gobierno, y la presidenta Bachelet nos dice, ciudadanicemos las políticas. Por eso que nos estamos reuniendo en los centros de tratamiento, en Peñalolén, en Villa Alemana, con 20 madres con 5 hijos que están tratándose de alcohol, de pasta base, etc. Yo entiendo que usted no tiene la bala de plata y no la tiene nadie, es cierto. A lo que iba con el tema de fracaso, más que poner un concepto solamente, es asumir que quizás lo que se hizo hasta ahora no está funcionando, y de darle un sentido de urgencia a un problema que lo que nos están mostrando los números es sumamente grave, ¿no? Sí, a ver, existe el problema, es grave y tenemos dos posibilidades frente a los problemas. Lo solucionamos y después evitamos que vuelvan a ocurrir. Por lo tanto, estamos dándole duro al narcotráfico y hay que darle más duro todavía, y vamos a apoyar cada medida que tomen las policías, las fiscalías y el Ministerio Público. Y por otra parte, nosotros vamos a hacer todas las acciones que tengan que ver con la prevención, rehabilitación, tratamiento y la vuelta de nuestros jóvenes a la sociedad, que es lo que necesita Chile y necesitan ellos. Director, muchísimas gracias por haber venido. Tengo un regalo para usted. Cuénteme. Usted tiene un hijo de 3 años, sí, claro, que vea que trabajamos a todas las edades
le voy a dejar este texto. Perfecto, se lo agradezco. para que sepamos que Senda está trabajando desde antes del consumo, que es lo importante. ¿Material que se está distribuyendo ya? Material que se está distribuyendo y lo vamos a acentuar con la ministra del Piano. No basta solo hacer una buena reforma educacional en Chile, sino que también hay que tomar medidas de este tipo, y para eso están las escuelas, y para eso un saludo a los profesores que trabajan tan bien este tema. Se lo agradezco, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Bueno.